Estamos en una pandemia, aunque no lo parezca. Todavía Sigue, está. claro, sigue, todavía por supuesto. está. No es lo mismo cuarentena que pandemia. Todavía habrá alguno que lo confunda. Porque, viste, en el momento se confundía obviamente. muchísimo. Esta Sobre todo pandemia, adrede, ¿no? además de haberle costado la vida a un montón de gente, deja un montón de secuelas inmedibles en algunos casos y más medibles para quien sabe investigar, como Emi Pizarro, que se puso a hablar con los médicos para ver cómo están hoy. Me preocupa lo que vamos a escuchar ahora. Haces Me bien. asusta un poco. Haces bien en el sentido de que si nosotros pensamos en la huella que dejó en nosotros encerrarnos, solo eso, encerrarnos ya dejó una huella Seguro. emocional muy, muy grande y que la estamos empezando a ver. Hay que sumarle a ese encerrarse el ser médicos que se prepararon para, en la última instancia de las vidas de alguien, darle confort o darle una forma de vida un poco más llevadera. Y en el mejor de los casos, salvarte la vida. Bueno, los médicos de terapia intensiva, nos focalizamos en ellos, enfrentaron algo que era desconocido y no sabían cómo responder y a la vez tenían que responder como héroes y heroínas. De eso vamos a hablar. Y así como sobreactuamos nosotros, porque con el diario El día después te das cuenta que cuando había pocos casos estábamos totalmente asustados dentro de casa, nosotros estábamos asustados. Ellos estaban en los hospitales, creyendo que Aterrados. que te morías en cualquier momento, ¿viste? Que no salimos Sí, a la casa. claro. Bueno, ellos estaban en un hospital. Y también pasa algo, y ya con esto si querés vamos, pero es que medio nos olvidamos ahora. Como ya estamos un poco mejor, por más que se sigue muriendo gente, como ya no estamos pensando cómo estarán esas personas a las que aplaudíamos en esos primeros meses. Y como la mala manera de llevar a alguien con alguna discapacidad, ¿viste? Lo tratás de héroe, de especial, de genio, o de demonio, o de persona tóxica, según se mueva la marea de la locura a la que estás atravesando. Bueno, hablamos con 4 héroes, heroínas. Los médicos, ¿cómo están hoy? El miedo tenía un sonido. El mismo sonido para todos, en todo el mundo. En marzo del año 2020, del otro lado de la puerta de nuestras casas, las ambulancias que remontaban las calles nos decían que había un horror, ajeno a la mayoría, porque todavía no enfermábamos, no tantos. Nada se compara a lo que vivimos estos últimos 2 años. Absolutamente nada. 1 de cada 2 pacientes que yo vi se murió. Luciana es médica de la terapia intensiva del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. Lo que más me impresionó y nunca logro terminar de metabolizar es que nunca vi morir tanta gente en mi vida. Y yo me dedico a esto, yo hago terapia intensiva. No te digo que adaptado, pero sí estás acostumbrado a enfrentar la muerte todos los días. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. En la primera ola yo tenía mucho miedo, así que no vi a nadie. Me daba pánico salir, no me gustaba tomar el transporte público, no me gustaba ni siquiera salir a caminar. Fueron casi 18 meses. Que no podía dormir, así que empecé a tomar medicación para dormir, que era prescripta por mi psiquiatra. Cuando lograba dormir, Soñaba todas cosas con mis pacientes, cosas como que estábamos en un campo de concentración. Soñé que traía pacientes a mi casa porque no había lugar y los ventilaba acá en mi casa. algo parecido le pasaba a Nicolás, que trabaja en la terapia del Hospital Muniz y en otra terapia de un sanatorio privado en Temperley. Soñar muchas noches de que te empieza a doler la garganta y que puedes tener COVID y que puedes requerir internación, RM, y qué pasa si te pasa eso, qué pasa con tus hijos si te pasa eso. Para Luciana ya no era solo un tema de dormir mal, poco o nada. Bajé 15 kilos y empecé a tener muchos trastornos de sueño. No podía pensar en ninguna otra cosa más que en los pacientes, en los informes a los familiares los dábamos en forma telefónica, con lo cual no conocíamos a la familia de nuestros pacientes. Con nuestros pacientes llegábamos a hablar muy poco porque eran pacientes que entraban muy graves y rápidamente entraban en ventilación mecánica. No podíamos abrazar a los familiares, no podíamos sentarnos, agarrarles la mano. Toda esa
Entonces el lenguaje no verbal lo perdimos y era muy difícil explicarles cómo estaba su familiar, cómo estaba nuestro paciente. Nadie podía tocar a nadie. Compartíamos nuestros teléfonos y por ahí les mandábamos o alguna foto o les hacíamos escuchar algún audio al paciente para que ese estímulo sonoro le llegara. Yo llegaba a trabajar y no sabía qué iba a pasar. Todo el tiempo también derivaciones que antes no se daban derivaciones. O sea, nosotros recibimos derivaciones siempre haciendo comunicación médico a médico, médico a médica, sabiendo qué paciente iba a venir y por qué. Y acá nos pasaba que de repente llegaba una ambulancia y entraba un paciente a la unidad coronaria si es que había cama y no sabíamos nada. Y pasaban cosas como que eran pacientes que habían estado 4 o 5 días en otra guardia. Inés es cardióloga. Trabaja en una unidad coronaria con pacientes críticos. Las guardias de Inés eran los días sábado. Sabía que tenía que ir a la guardia. Ya 3 días antes empezaba a llorar porque no tenía ganas, no quería saber nada. Y empezaron los síntomas. Estuve un mes con dolor de pecho todos los días, como una presión. Bueno, yo justo soy cardióloga, parece un chiste, pero era una presión horrible. Me acuerdo que un día estaba en una guardia y eran las 12:30 de la noche, no podía más, había estado trabajando todo el día sin parar y estaba en el pasillo del hospital, en un lugar que nadie me veía, llorando, y dije, no, yo no puedo más, no puedo seguir así. Que la fuerza te acompañe, Obi-Wan. Eso se decía a sí mismo Pablo, médico clínico y neumonólogo, cada vez que salía de su casa para ir a hacer su turno de guardia en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. No tocábamos a nuestros hijos hasta que no nos bañábamos en alcohol y además, por el miedo a contagiarlos, durante muchos meses estuve sin abrazar o besar. ¿Cómo está mi salud mental? No sé. Yo creo que bien, pero bueno, el estar tanto en contacto con la muerte y vivir todas estas cosas seguramente dejan su secuela. Está muy deteriorada. Tomo antidepresivos desde que terminó la primera ola, que fue cuando hice mi síndrome de burnout, y lo sigo tomando. No me podía levantar de la cama. No podía comer, no quería comer, no tomaba agua, no podía dormir. Fueron 6 semanas así. Lloraba todo el tiempo. Fue la primera vez que me replanteé en mi vida por qué hacía lo que hacía. Me sentía inútil. Me sentía que para lo que me había preparado, para lo que me había entrenado, todo lo que había estudiado era inútil porque no podía ayudar a nadie. Pablo ya estaba en crisis con la profesión antes de la pandemia. La hostilidad de algunos pacientes y del sistema público lo tenían en jaque. Yo también requerí durante la pandemia tratamiento psiquiátrico y psicológico. Son aplausos que apuntan a las guardias de los hospitales, a los consultorios, a los lugares donde en una terapia intensiva se juega la vida. Lo de héroes y heroínas lo detesté desde el día 1. Yo entiendo que para mucha gente lo de los aplausos era una forma de reconocer y que bueno, que mucha gente lo tomó como algo lindo. Para mí era un horror. O sea, yo escuchaba los aplausos y cerraba las ventanas y decía, por favor, córtenla. Escuchar en la tele, no sé, cómo se hablaba de nosotros, los héroes, ese reconocimiento falso, porque después estábamos todos destruidos, nos pagando mangos, bueno, todo lo que ya se sabe. Según la encuesta sobre estrés y burnout que hizo en agosto del año 2021 la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el 54% de los médicos dijo que necesitó sostén emocional. En la mitad de los casos no lo tuvieron en su lugar de trabajo. Por hacer una guardia, te pagan más o menos 24 horas, 13.000 pesos, una cosa así. El sistema privado paga 4 veces más. En 1 de cada 2 terapias intensivas del país se presentaron renuncias. Después de que me contagié COVID y estuve poco tiempo internado, empecé a tener unos dolores en el muslo, como una neuropatía que me impedía caminar y que me producía muchísimo dolor. No podía dejar de ir a trabajar porque estaba a cargo de una sala y tenía que ir a trabajar. Eran la primera línea. Los esenciales de los esenciales. Es muy difícil
porque nosotros éramos los héroes y las heroínas y teníamos que estar ahí estoicos y estoicas y no te puede pasar nada a vos porque tenés que estar ahí. Es muy difícil ir contra eso, porque una cosa es que uno se rompa un brazo y bueno, ahí está la persona con el yeso y bueno, no puede venir a trabajar. Y otra cosa es ir a explicarle a un hospital, a un servicio que no te da más la cabeza, que no te da más el alma para pasar lo que estás pasando. Fue un golpe enorme para nosotros. El día que entendimos que estábamos ante algo que no entendíamos cómo funcionaba, sabíamos que mataba mucho, teníamos mucho miedo por nosotros, por nuestras familias, y que alguno de nosotros fuera el que quedara internado. De hecho, lo hablamos muchas veces entre nosotros, lo habíamos hablado, de qué es lo que queríamos que se hiciera si llegábamos a ese punto. Y eso es muy fuerte, imaginarse uno en esa posición. Y pasó. Daniel, el supervisor de enfermería, se contagió y enfermó gravemente. Ahora Daniel era, además de su compañero, su paciente. Fue Luciana la que tuvo que decirle, antes de intubarlo, Que iba a estar bien, a pesar de saber que todo podía salir mal. Tenía mucho miedo de no poder intubarlo, de yo equivocarme, con mucho miedo de también no saber si lo íbamos a poder despertar y no sabíamos si íbamos a poder hablar con él de nuevo. ya no hay una ciudad vacía en la que retumban las ambulancias. Hay vacunas. Pero el año y 9 meses de estrés sostenido que vivieron, recién empieza a asomar. Tremendo lo que quieran hablar, chicos. No puedo hablar. De verdad te digo, no puedo hablar. No sé qué decir. Me da una tristeza infinita escuchar a esa chica cómo describe lo que todos vivimos, cada uno desde su lugar. Algunos más privilegiados que otros. Y ellos poniéndole el cuerpo, la cabeza, la vida, arriesgando a su familia y sus propios cuerpos. La verdad no sé qué decir. ¿No les da la sensación de que aún cuando los tuviéramos en cuenta no llegábamos a tomar dimensión de lo que estaban haciendo? A mí me pasaba eso Sí. cuando lo escuchaba, porque yo en su momento pensaba como también un sistema de salud que se saturaba, que estaban todo el día, pero sin embargo, aunque lo pienses, no tomás dimensión y de repente tenés 4 testimonios de cuántos fueron, no sé cuántos. Más difícil que nunca ponerte en el lugar de ellos. Más difícil que nunca. Inimaginable su imposible. lugar. Es imposible. Digo, no por falta de empatía, sino porque no tenés los datos. Y hay una cosa que me pasa, y ya te paso, Sí, pero sí. que tiene que ver con. No es tan difícil pensar un poco en el otro, aunque nos cueste ponernos en el lugar. ¿Viste? Hubo gente que realmente fue muy chota en su momento, ¿viste? Y esas cosas a mí me cuestan un poquito entenderlas. Me cuesta un poquito entender cómo estamos preconfigurados en esta época para ser hostiles y demás. Quizás parezca hippie lo que estoy diciendo, pero creo que hubo casos en los que faltó un poco de empatía y amor como para entender un poco esto que no es que lo estamos descubriendo, pero estamos viendo que hubo gente que realmente por cuidarnos se hizo pelota. Sí, se arruinó la vida y el reconocimiento es tratarlos mejor, considerarlos, pagarles mejor y un montón de cosas que algunas están al alcance nuestro y otras no. Las que están a nuestro alcance deberíamos ejercitarlas. Y durante mucho tiempo siento que vivimos sálvese quien pueda, pero siempre pidiéndole al médico que esté para uno, ¿viste? Como Sí. que el médico sí trabaje para uno. Me pasaron varias cosas. La primera es, a mí me pasaba, me tocó acompañar a mi mamá en una situación de salud, en un hospital, estar dentro, y recién ahí entender también, tener un poco de empatía por el trabajo de un médico, tantas horas, de tanto desgaste físico y emocional, y creo que solo si sos testigo de eso, o sos familiar del médico o cercano, podés tomar algo de dimensión y tampoco, porque no estás nunca en lo que le está pasando en esa cabeza y en ese corazón. Me pasó cuando Emi propuso este TP, que había leído un tuit de una médica que decía, ahora estoy en un momento donde yo me encargaba de la guardia de fin de semana y la guardia de fin de semana es de menos cantidad de personal. Entonces tengo que tomar muchas más decisiones y estoy pidiendo un cambio a la guardia, a la terapia intensiva, de la semana, porque no decido yo sola y no estoy en condiciones de tomar decisiones y de firmar yo sola. Claro. Y eso también nos lleva a pensar a esta gran pregunta que se pone en el graph, que es,
che, de acá para adelante también pensemos cómo están estos médicos para laburar y para seguir atendiendo cuando están pidiendo de alguna manera ayuda y asistencia por todas las secuelas que tienen. Es excelente, Emi, el TP. Quiero saber qué te pasó a vos abordando cada uno de estos testimonios. Siento que de alguna manera yo cuando preparo esto hablo durante días con cada uno y vamos mensajeando y en algunos llegás a generar un vínculo. Claro. Y es muy difícil, ¿viste? Seguir preguntándoles y de repente escuchar que se les quiebra la voz y decir, bueno, no sé si seguir preguntando. Y me sorprendió gratamente escucharlos hablar de algo que es sotoboche para todos en todos los ámbitos, que es que tienen que empezar a hablar entre ellos más de su salud mental. Los médicos hablan muy poco de su salud mental e incluso muchos lo pueden llegar a ver como un signo de debilidad. Y una de las cosas que salió en común de todos los testimonios es, se necesita empezar a hablar de esto, sobre todo quienes están en cuidados críticos. Uno de los testimonios dice, vos si te quebrás un brazo vas y se lo mostrás al servicio médico, o sea, a tu jefe, y te dicen, ok, no podés trabajar. Pero si decís que no podés más porque estás angustiado a nivel, no puedo ver morir más gente, ellos vieron... Vos ahí de mi cama, no puedo... En un año y 9 meses, de cada 2 pacientes que vieron, 1 se murió. Y no había nada que pudieran hacer. Y no podían ni contener a los familiares cercanos. Pero aparte, de un lado tenés el paciente y del otro lado tenés tu propia vida y tu propia familia también y tu circunstancia. Y el miedo, porque nosotros teníamos miedo de, bueno, voy al chino, compro, voy con mi barbijo, me quedo a 2 metros. Ellos tenían que intubar a alguien que abre la boca y claramente no era una duda es un caso positivo. Y en tu cansancio, que tenían un protocolo larguísimo para cambiarse los camisolines, poner los guantes, primero la cofia, en uno de esos pequeños errores, es muy probable que te contagies. Muchos se han contagiado así. Y pasaba esto. ¿Y qué pasa si soy yo el que termino en la cama? Bueno, hablemos entre nosotros. ¿Qué quiero? ¿Hasta dónde quiero que me salven? Y uno de los casos cuenta. Tuvo que ser la médica de su compañero, del jefe de enfermería con el que hacía la guardia. Es interesante que mencionaste la salud mental, porque la salud mental hoy es un eje de charla y de discusión en diferentes niveles, porque lo veo en memes, con el meme del perrito que tiene ansiedad, con charlas y discusiones también sobre qué nos pasan con las redes sociales a nosotros y nuestras cabezas, qué pasa en el deporte, pero no miramos del todo lo que pasa cuando hay gente que realmente está expuesta a una situación que no la va a sacar gratis de ninguna manera. Por eso también me pasaba esto de, bueno, ya está, ya pasó la segunda ola fuerte, estamos tranquilos, ya nos olvidamos. Y acá hay gente que va a tener que lidiar con una situación que va a ser durísima, que ya lo es. El objetivo del TP es concientizar de una situación que a veces parece invisible y que está al alcance de la mano de todos y que todos podamos hacer algo. Cuando nos toque, cuando tengamos que ir a un hospital, cuando tengamos que interactuar con un médico, tener presente esto que el TPDMI trajo. Estar atentos a esto. 13.000 pesos una guardia. Digo, ya sé que me van a decir, ¿y yo qué puedo hacer? Bueno, y yo laburo en tal lado y gano poco, sí. Ya lo sé. Sí. Pero digo, tener en cuenta esto, es muy hostil trabajar en un hospital público, de repente estar de guardia, los pacientes te pueden llegar a gritar porque el sistema no les responde. El sistema son estas personas, que de repente donde tiene que haber 5 hay 2 y no dan abasto. Es esta cardióloga diciendo, yo no tengo resto emocional ni estoy con todas las luces como para hacerme cargo de tomar las decisiones. Entonces, 1 minuto de paciencia y tener un poco de compasión y empatía. Vos sos el enfermo, pero el otro también está en una situación que es horrible. TPDMI, para que lo vuelvan a buscar, lo compartan, se lo den a un amigo médico, una amiga médica o alguien simplemente que vale la pena que escuche todo lo que Emi preparó recién. Ya venimos con Leo. Somos Urbana Play 104.